La cápsula de polisacárido que inhibe fagocitosis, ¿no es cierto? Por lo tanto, no dificulta la activación de complemento por la vía alternativa, ¿no? ¿Qué más? ¿Ah? La hemolicina, ¿no es cierto? Esa hemolicina que utilizan para diagnóstico, ¿no? Para poder ver si una bacteria es alfa hemolítica, beta hemolítica, ¿no? O gamma hemolítica, esa hemolicina es. ¿Por qué? Porque destruye eritrocitos. Entonces, por ejemplo, si hablo de un neumococo, estoy hablando, ¿no? De la neumolicina, ¿ok? Si hablo de un estreptococo beta hemolítico del grupo A, una streptolicina, pero es la hemolicina. Sí, Mayra. ¿Es el mismo que el estreptococo piógenes? Estreptococo piógenes, claro. Estreptococo piógenes es chapa, ¿no? Por así decirlo, su nombre, es estreptococo beta hemolítico del grupo A. Lo que más adelante vamos a identificar también como estreptococo beta hemolítico del grupo B. Y su nombre científico es estreptococo galactiano. Y también es beta hemolítico. También es beta hemolítico. Y está relacionado a patologías, por ejemplo, infecciones neonatales. Son más comunes, el galactiano. ¿Okay? Entonces, pero también es beta hemolítico. ¿No? Que este es del grupo B. ¿No? Porque el otro era del grupo A. ¿Okay? Entonces, factor de virulencia, ¿no? En el caso, por ejemplo, del neumococo, las hemolicinas, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, las neuraminidasas, ¿no? Hialuronidasas, DNasas, ¿no? Y en el caso del Streptococcus pneumoniae, por ahí también ya había mencionado, por ejemplo, las proteasas, ¿no? ¿Se acuerdan? Proteasa, ¿qué tipo de proteasa tiene el neumococo? Parainmunoglobulina A. Es cierto, si estoy pensando en el contexto de una infección a nivel de las mucosas, ¿no? La inmunoglobulina A, ¿eso no es importante? Sí es importante. Entonces, si tengo una bacteria que hidroliza, que destruye a la inmunoglobulina A, esta bacteria está facilitando su proceso de colonización, teniendo ese factor de virulencia. ¿Ok? También en el caso del neumococo, por ejemplo, tiene componentes como sus proteínas de superficie, la PCPA y la PCA, también que está relacionado a facilitar infección. Ahora, por ejemplo, cuando hablemos también, ¿no? De otras bacterias, en el caso, por ejemplo, del Staphylococcus aureus, cuando hablemos del Staphylococcus aureus, ¿no? Que su nombre está relacionado a la manifestación clínica de las costras color mieleséricas, color miel, ¿ok? Amarillentas, es la presencia de costras que tiene Staphylococcus aureus. Y de allí que viene el nombre, o sea, la especie aureus, que significa oro, ¿no? Ahora, este estafilococcus, por ejemplo, también tiene toxinas, ¿no? Y aquí hemos hablado de forma general que las bacterias, ¿no? Tienen también toxigenicidad. Toxigenicidad. Y si hablamos de toxigenicidad, tenemos que saber, en principio, ¿es gram positiva o gram negativa? Staphylococcus aureus. Gram positiva. Neumococo. Streptococcus pneumoniae. Gran positiva. Gran positiva. ¿Ok? Entonces, si hablamos de toxigenicidad, ellas producirán endotoxinas. No, exotoxinas. Exotoxinas. Entonces, eso tiene que quedar claro, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de toxigenicidad y estoy hablando de una bacteria gram positiva, estoy hablando de exotoxina. Si estoy hablando de una bacteria gram negativa, esta puede excretar exotoxina, pero también generar endotoxinas. Generalmente cuando la bacteria es lisada, destruida, porque está a nivel de su pared celular. ¿Por qué les menciono esto? Porque, por ejemplo, el día de hoy vamos a hablar de una familia de enterobacterias que se caracterizan por ser gram negativas y tienen endotoxinas. Esa endotoxina está a nivel de su pared celular. Entonces, importante saber cuáles son los principales agentes etiológicos y qué tiene este microorganismo. Si es bacteria, si es virus, si es hongo. ¿Okay? Por el lado del microorganismo, por el lado del huésped, ¿qué tengo que saber? ¿Cómo es reconocido ese microorganismo? Si estoy hablando del aparato respiratorio, ¿cuáles son sus características del epitelio? Ciliado. Un ciliado, ¿no es cierto? Ciliado, pseudoestratificado,
tiene también células caliciformes, productoras de moco. En ese moco, que es una secreción, hay inmunoglobulina A. Entonces ya por ahí estoy yendo, ¿no? También, si estamos hablando del aparato respiratorio en común con el aparato digestivo, todo esto entra por la cavidad oral. ¿Y qué tipo de defensas tengo a nivel de la cavidad oral? Secreciones. La saliva, ¿cierto? La saliva tiene lisosimas. ¿Por qué es importante una lisosima? La cápsula. Instrucción. La cápsula inhibe el crecimiento de bacterias. No, disculpe, la lisosima inhibe el crecimiento de bacterias. Como habían dicho cápsula, por eso me quedo cápsula. Inhibe el crecimiento bacteriano. ¿Ok? Entonces, también es importante, por ejemplo, porque nuestro epitelio produce péptidos antimicrobianos a nivel de primera línea. Por ejemplo, las alfa-defensinas, las beta-defensinas, ¿no? Las catericidinas, ¿ok? Son péptidos antimicrobianos que destruyen, ¿no?, a los microorganismos de una primera línea, ¿ok? Entonces, si hablamos del aparato digestivo, específicamente, ¿cómo se ve el epitelio? ¿Alguien ha visto, ha leído, tiene una idea? ¿Qué se caracteriza? ¿Cuál es la importancia del aparato digestivo? Absorción. Presenta vellosidades, exactamente. ¿Okay? Y de estas vellosidades y microvellosidades, la función esencial es la absorción de nutrientes. Entonces, si me voy por ese lado, ¿no es cierto?, ¿qué se altera cuando este epitelio es destruido? ¿Qué se altera cuando este epitelio es colonizado por un microorganismo? La absorción. ¿Y cómo se altera esta absorción? ¿Cómo yo veo la alteración de esa absorción? Veo una desnutrición cuando es a largo plazo, ¿no es cierto? Cuadros de anemia, cuando hay destrucción de hemácias, pero inicialmente en un cuadro agudo, ¿qué veo en el paciente? Deshidratación por pérdida de líquidos, ¿no es cierto? ¿Y por dónde pierde líquidos? Diarrea. Diarrea. Cuadro de diarrea acuoso, pérdida de líquidos, pérdida de electrolitos, sodio, potasio, agua, se va. ¿Por qué? Porque el epitelio está siendo alterado por la presencia de un microorganismo. Entonces su función esencial, que es la absorción principalmente a nivel del intestino delgado, ¿no?, que se da el mayor porcentaje de absorción, es alterado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo veo? Como un cuadro de diarrea acuosa. ¿Okay? En algunos casos, dependiendo de la virulencia del microorganismo, se observa un cuadro ya no solo de diarrea acuosa, sino un cuadro que se conoce como disentería, la manifestación. En este cuadro de disentería, básicamente es por destrucción del epitelio. Y aquí, ¿cómo se observa? ¿Por qué? Porque se ve en las heces presencia de moco y sangre. ¿Ok? Entonces son los cuadros ya más severos, ¿no? Los cuadros de disentería, ¿no?, porque hay destrucción masiva. Entonces, vamos a tener en cuenta más o menos esos criterios y en base a eso reconocemos qué componentes tiene el microorganismo que va a estar relacionado a esa manifestación que se va a observar en el paciente. El paciente va a llegar para ustedes con un cuadro de diarrea, ¿no?, agudo. Aquí, básicamente, ¿cómo identifico un cuadro de diarrea? Más de 3 deposiciones por día. Lo normal, hasta 3. ¿Ok? Ahora, la consistencia puede variar: pastoso, líquido, semilíquido. ¿Ok? Pero más de 3 están con un cuadro de diarrea acuosa. ¿Ok? Entonces ya saben, mala absorción de nutrientes. Entonces, identifico, lo importante aquí, vamos a ver, ustedes identifiquen los componentes de la respuesta inmune a nivel del sistema digestivo. Si hablo de las mucosas, ¿qué hay? ¿No? Primera línea, segunda línea, tercera línea, ¿ok? Para eso es importante, chicos, que ustedes me identifiquen claramente qué es lo que me importa a mí. Me importa que ustedes sepan qué hay en una respuesta inmune innata y qué hay en una adaptativa, ¿ok? En una innata, ¿yo tendré células B, células T? No. En una innata, ¿yo tengo IgM, IgG? No. Porque IgM y IgG son inmunoglobulinas, repito, ¿ok? Y son producidas ¿por quién? Por las células B. Entonces, ¿esto dónde las tengo? En la adaptativa. Eso tiene que quedar claro, ¿ok? Entonces,
Si yo hablo de APCs, ¿dónde están las APCs? ¿Dónde están las APCs? ¿Quiénes son las APCs? A ver, ¿quiénes son las APCs? Las dendríticas. ¿Y quién más? Macrófagos. Entonces, estas células lindas, maravillosas, ¿dónde están? En la innata. Hay de quien me pone una APC en la adaptativa. Y lo ponen, ¿ah? Porque agarran y dicen, ¿qué células están involucradas? APC, célula B, células T. Cero con ganas ahí. Ahora, otra cosa es que me expliquen que la APC, como su nombre lo dice, le va a presentar el antígeno a la célula T para activar. Bueno, pues ya. Pero me la ponen ahí como resalta, son las APC, las células B y las células T. ¿No? Como Condorito, me quedo para atrás. ¿Ok? Entonces, chicos, importante que identifiquen esas diferencias. ¿Por qué? Porque eso tiene que estar claro porque se va a repetir a lo largo de los tejidos que vamos a ir viendo. Entonces, si yo hablo de una innata, yo tengo que saber que quien llega rápidamente inicialmente es un neutrófilo, ¿ok? Un polimorfo nuclear. Y que este es activado precisamente por citocinas, por ejemplo, como las interleucinas 17, que secretan ¿quiénes? ¿No? También inicialmente, después más adelante, en una respuesta adaptativa, las TH17. ¿Y eso para qué es importante? Para destrucción de bacterias y destrucción de hongos. Por eso, si ustedes tienen un paciente en consulta que tiene una inmunodeficiencia primaria, esto quiere decir que tiene una alteración a nivel de la generación de células T, por ejemplo, obviamente va a tener disminución de células T generales, disminución de células TCD4, que implica también la TH17. Entonces, este paciente va a acudir de forma recurrente a consulta por cuadros de infección por bacterias. Infecciones en la piel, celulitis, impétigo, ¿ok? Entonces, eso es importante. Un cuadro de candidiasis también. Candidiasis mucocutánea, candidiasis recurrente, porque tiene deficiencia en las células T que producen la citocina para llamar a los neutrófilos. Porque son los neutrófilos los que destruyen bacterias como, no disculpen, hongos como la cándida. ¿Ok? ¿Sí, Mohamed? Profesora, ¿ATC es igual que células satélites? No. Célula satélite, en realidad, ¿en qué contexto yo lo entendería si no era célula satélite, tal vez una célula, no, eso para mí es una satélite, la centinela. No sé en qué contexto entendería satélite. Yo lo había entendido justamente que era igual porque, por ejemplo, el macrófago se hablaba que era una célula satélite. Por ejemplo, el mastrocito también es una célula satélite. Así ya lo había leído en el labo y lo había entendido como el APS. Solamente que le llamaban satélite. Ya. Yo entendería eso de ahí como una célula, que yo lo entendería como una célula centinela, una célula vigilante. Y aquí yo te puedo entender que tengas a un macrófago como una célula centinela. Habría que ver cuál es la definición que le dio a satélite, para comenzar. Y esto es las traducciones. Las traducciones, vuelven loco cualquiera. ¿Está en inglés o está en español? Está en español. Okay. Habría que revisar primero la versión en inglés para ver si la traducción es fiel a lo que está. ¿Okay? Chicos, eso sí yo les recomiendo, y no solamente para el curso que estamos ahorita revisando, sino en general. Si tienen alguna duda con relación a la traducción del libro que están revisando, no quedó claro, revisen el original. Tómense la molestia de revisar el original para tener el concepto claro. Porque yo les digo porque ya me ha pasado. Yo tuve la oportunidad, básicamente yo aprendí inmunología en portugués, ¿ok? Entonces, pero cuando me dieron el libro, el Abas en portugués, la traducción era una porquería. Entonces, sí, entonces yo fui a agarrar el libro y no entendía nada, decía que esto no tiene sentido. Me dijeron, Sheila, olvídate de esto, toma el original. Era otra la historia, el inglés. Entonces, aquí recalco, es importante también que sepan inglés, ¿okay? Porque la mayoría de los artículos, la mayoría, ¿no?, de los textos que va a caer en sus manos, ustedes como médicos, todos los avances en tecnología, en medicina, en la ciencia, todo llega de cara, ¿no?, en este idioma, ¿ok? Hay en español, claro que sí, en español, ¿no? Pero si quieren lo ultimito que recién ha sido publicado, lo que está saliendo, ¿no?,
Y las traducciones, yo sé que ustedes pueden agarrar el Google y dicen el papá Google nos ayuda, pero las traducciones son literales, ¿no? Y a veces, si ustedes no entienden un poco de lo que está, del concepto general, la traducción va a salir literal, pero si tiene significado o no tiene significado. ¿Ok? Entonces, mi recomendación es esa, por experiencia. Ya me pasó. Perdí mucho tiempo intentando entender un tema que básicamente estaba mal traducido. Y después, inclusive, para colmo, retiraron esa traducción de mercado porque realmente estaba mal hecha. ¿Okay? Entonces, imagínense la persona que no sabía, ¿no? Estaba leyendo todo mal. ¿Ok? Entonces, sí, Mohammad revisa el original y de allí, inclusive, lo conversamos y lo aclaramos. ¿Ok? Bien. Entonces, yo pienso que es la centinela. Pienso que es la centinela que lo entiendo yo, no satélite. ¿En qué contexto hay que ver? Entonces, habíamos comentado también el papel de la microbiota, ¿ok? En lo que es la respuesta inmune. Habíamos mencionado que si hablamos de la presencia de una microbiota a nivel del intestino, se tiene una relación, como hablamos de mucosa, estrecha con la respuesta inmune que se tiene, ¿no? Los metabolitos que son procesados a nivel del aparato respiratorio. ¿Ok? Entonces, importante tomar en cuenta la microbiota. Y los principales agentes etiológicos. Vamos a ir avanzando poco a poco en cada uno de ellos para poder entender. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, si hablamos del papel del microbioma, ¿no? Esta diapositiva ya la hemos visto varias veces, pero para que quede claro, ¿no es cierto? El desarrollo de nuestra microbiota se ve influenciado por varios factores, desde el momento en que nacemos. ¿Okay? El contacto que tenemos, hay un factor que predispone genético también, ¿no? La alimentación, el uso o no de antibióticos también determina, ¿no? Ciertas deficiencias en la población de la microbiota. Entonces, aquí vemos inclusive, ¿no? Que en todos los grupos etarios vemos una preferencia por estos filos que hablamos, por ejemplo, los firmicutes, aquí están los lactobacilos, ¿no? Las actinobacterias, y tenemos también, por ejemplo, aquí estas que se conocen como las bifidobacterias, ¿no? Varias especies de bifidobacterias que forman parte de la composición. Bacterias protectoras que tienen funciones metabólicas, ¿okay? Desde el proceso de los alimentos, de los nutrientes, y que tienen, importantes, están relacionados, por ejemplo, con el contacto con células dendríticas, por ejemplo, a nivel del aparato digestivo, para establecer lo que es la tolerancia. Esta presentación de antígenos, que nosotros podemos pensar que solamente se da cuando llega algo extraño, ¿no? Se da todo el tiempo, chicos. ¿Ok? La diferencia es que inicialmente se establece un perfil de tolerancia, porque no es necesario que si todo está bien, que están siendo presentados antígenos de la microbiota, hay un proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, en este caso se habla de tolerancia. ¿Qué prevalece? Prevalecen células T reguladoras o células conocidas como las TH3, ¿okay? Que producen citocinas como la TGF-beta, ¿okay? La TGF-beta. Y esto es importante porque está relacionado a la homeostasis. Tengo un perfil de homeostasis en ese contexto, ¿okay? Que establece tolerancia. ¿Tolerancia a qué? Tolerancia a los metabolitos que procesamos, tolerancia a los alimentos, ¿okay? Si no, imagínense si no hubiera ese tipo de respuesta, todo el tiempo viviríamos con un cuadro de inflamación. Pobre intestino, ¿no? Destrucción completa del intestino por un cuadro de inflamación constante, ¿ok? Y eso es lo que sucede en todo caso cuando hay alteraciones a nivel de la tolerancia, ¿no? A nivel de la respuesta que se tiene con las células T reguladoras, y que se observa, por ejemplo, en algunas patologías, por ejemplo, como la enfermedad de Crohn, ¿no? Como la enfermedad celíaca. Esos pacientes que tienen una respuesta frente, por ejemplo, a componentes como el gluten, ¿no? Entonces, y ahí tienen un cuadro de inflamación a nivel del intestino, ¿ok?
Entonces, para poder hablar de respuesta inmune, para poder hablar de qué es lo que está pasando a nivel del intestino, qué mecanismos de defensa tenemos, vamos a ver, les voy a pasar un video. Vamos a ver un video en donde nos explique qué células están involucradas a nivel del aparato digestivo. ¿Okay? Un detalle importante que vamos a ver también en el video que les voy a pasar es que si hablamos, chicos, de infecciones gastrointestinales, vamos a comenzar a hablar, por ejemplo, de dosis infectante. ¿Esto qué significa? Significa que si yo tengo, ¿no?, una cantidad determinada de microorganismos que ingresan por la boca, ¿no?, por mediante el bolo alimenticio, ¿ok? Esta cantidad de dosis es infectante, entonces va a pasar por el estómago. ¿Y qué es importante a nivel del estómago, chicos? ¿Se acuerdan? Los jugos gástricos, la acidez del jugo gástrico. Esto es importante porque elimina a una gran mayoría de esos microorganismos o de esos componentes extraños que están entrando por la boca. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, bacterias como la Vibrio cholera, que esta bacteria es la que genera esta enfermedad que todos conocemos como el cólera. ¿Han escuchado sobre el cólera? Es cierto. Es generado por una bacteria que se llama Vibrio cholera. A pesar de que se dice vibrio, no es virus, chicos. Ojo, es bacteria. Vibrio cholera. Esta bacteria se sabe que se requiere 10 a la 10 microorganismos, una cantidad alta de estos microorganismos, en alimentos líquidos para que generen una infección. ¿Por qué? Porque esta bacteria es altamente sensible al pH ácido, al pH gástrico. ¿Okay? Entonces se requiere una dosis alta en sustancias como el agua, por ejemplo, ¿no?, componentes líquidos. Ahora, si hablamos de alimentos sólidos, es 10 a la 4 microorganismos, por ejemplo. ¿Okay? Se sabe que es altamente sensible al pH ácido, entonces la mayoría son destruidos a nivel del estómago. ¿Okay? Ahora, vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, si hablamos de un paciente, ¿no?, un paciente que llega con un cuadro de diarrea, pero o que ustedes sospechan que es por Vibrio cholera, pero en este caso el paciente tiene como parte de su historia, ¿no?, que es un paciente con gastritis y suele tomar muchos antiácidos. ¿Cómo estará ese pH del paciente? Está más alcalino, es cierto, está más básico. Entonces, ¿este importante mecanismo de defensa está o no está alterado? Claro que sí. Entonces, la dosis infectante de ese paciente, para ese paciente es probable que sea menor a la dosis que infecta a una persona que tiene ese mecanismo intacto. ¿Ok? Entonces, importante tomar en cuenta dosis infectante. ¿Ok? Y también está relacionado no solamente a características como el pH, sino también a componentes de la respuesta inmune del paciente que ustedes van a tratar. ¿Ok? Entonces, vamos a ver esto rapidito. Después vamos a comentar. Hemos hablado tanto de los factores que van a influenciar la respuesta inmune a nivel del intestino, de la microbiota, ¿no? Cómo van a influenciar. Vamos a ver este video para poder cerrar ese contexto. Trillions of bacteria, viruses, and fungi live on or inside of us, and maintaining a good, balanced relationship with them is to our advantage. Together, they form the gut microbiome, a rich ecosystem that performs a variety of functions in our bodies. The bacteria in our guts can break down food the body can't digest, produce important nutrients, regulate the immune system, and protect against harmful germs. We don't yet have the blueprint for exactly which good bacteria a robust gut needs, but we do know that it's important for a healthy microbiome to have a variety of bacterial species. Many factors affect our microbiomes, including our environment, medications like antibiotics, and even whether we were delivered by C-section or not. Diet, too, is emerging as one of the leading influences on the health of our guts. And while we can't control all these factors, we can manipulate the balance of our microbes by paying attention to what we eat.
Dietary fiber from foods like fruits, vegetables, nuts, legumes, and whole grains is the best fuel for gut bacteria. When bacteria digest fiber, they produce short-chain fatty acids that nourish the gut barrier, improve immune function, and can help prevent inflammation, which reduces the risk of cancer. And the more fiber you ingest, the more fiber-digesting bacteria colonize your gut. In a recent study, scientists exchanged the regular high-fiber diets of a group of rural South Africans with the high-fat, meat-heavy diets of a group of African Americans. After just 2 weeks on the high-fat, low-fiber, Western-style diet, the rural African group showed increased inflammation of the colon, as well as a decrease of butyrate. That's a short-chain fatty acid thought to lower risk of colon cancer. Meanwhile, the group that switched to a high-fiber, low-fat diet had the opposite result. So what goes wrong with our gut bacteria when we eat low-fiber processed foods? Lower fiber means less fuel for the gut bacteria, essentially starving them until they die off. This results in less diversity and hungry bacteria. In fact, some can even start to feed on the mucus lining. We also know that specific foods can affect gut bacteria. In one recent microbiome study, scientists found that fruits, vegetables, tea, coffee, red wine, and dark chocolate were correlated with increased bacterial diversity. These foods contain polyphenols, which are naturally occurring antioxidant compounds. On the other hand, foods high in dairy fat, like whole milk, and sugar-sweetened sodas were correlated with decreased diversity. How food is prepared also matters. Minimally processed, fresh foods generally have more fiber and provide better fuel. So lightly steamed, sautéed, or raw vegetables are typically more beneficial than fried dishes. There are also ways of preparing food that can actually introduce good bacteria, also known as probiotics, into your gut. Fermented foods are teeming with helpful probiotic bacteria, like lactobacillus and bifidobacteria. Originally used as a way of preserving foods before the invention of refrigeration, fermentation remains a traditional practice all over the world. Foods like kimchi, sauerkraut, tempeh, and kombucha provide variety and vitality to our diets. Yogurt is another fermented food that can introduce helpful bacteria into our guts. That doesn't necessarily mean that all yogurt is good for us, though. Brands with too much sugar and not enough bacteria may not actually help. These are just general guidelines. More research is needed before we fully understand exactly how any of these foods interact with our microbiomes. We see positive correlations, but the insides of our guts are difficult places to make direct observations. For instance, we don't currently know whether these foods are directly responsible for the changes in diversity, or if something more complicated is happening. While we're only beginning to explore the vast wilderness inside our guts, we already have a glimpse of how crucial our microbiomes are for digestive health. The great news is we have the power to fire up the bacteria in our bellies. Fill up on fibers, fresh and fermented foods, and you can trust your gut to keep you going strong. Ok, chicos, creo que con este video no podemos concretizar algunos puntos, ver la importancia, ¿no?, de estos factores relacionados a lo que es esta diversidad, ¿no?, la diversidad en esta microbiota, una microbiota protectora, ¿no? Diferenciar, por ejemplo, ¿no?, entre productos, menciona aquí el yogur importante, pero el yogur natural, ¿no? No ese yogur que es todo edulcorante, preservantes, ¿no?, que puede ser muy rico, pero que no tiene nada de nutritivo, ¿no? O también, por ejemplo, el chocolate. Dicen, ya puedo comer chocolate. Aquí se refiere a este dark chocolate, ¿no?, el chocolate amargo, que es básicamente cacao, ¿no? Cacao. Cuanto más porcentaje de cacao, más natural es, más amargo es. Obviamente también cuando lo compras es una tabletita chiquitita, es suficiente porque está fuerte, que genere esta sensación de sacias, ¿no?, con un poquitito nada más, ¿ok? Pero esa es la fruta, no es ese edulcorante, ¿no? Porque hay algunos chocolates que cuando los comes sientes básicamente azúcar, ¿no? Y nada de sabor, es azúcar, nada más lo que estás sintiendo.
¿ok? También menciona aquí, y nos habrá hecho muy felices, el vino, ¿no? Pero por favor, tampoco es que ahora se van a tomar una botella de vino solo, pues no, comparten, ¿ok? Aquí es una tacita, ¿no? Para sentar. También hay varias controversias con relación al café, ¿no? Ustedes habrán escuchado, habrán crecido escuchando que dicen, no tome mucho café que te hace daño, ¿no? Pero también hay grupos de trabajos, de estudios que muestran que no, todo lo contrario, el café es beneficioso, pero también vamos a hablar, ¿no?, en cómo está preparado. Si hablas en un café en donde básicamente es agua y azúcar, ¿no? A diferencia de ese café en donde el grano está bien pasado y sientes el sabor puro del café, ¿no? Sin azúcar. El chachamayo, ¿no? El chachamayo. Okay. No estoy haciendo propaganda. Ok, chicos. Entonces, estos videos están colgados en sus canvas. Después los revisan, ¿no? Esta vez es para poder introducir, ¿no?, a lo que van a estudiar. Y ahora vamos a ver un poquito sobre los mecanismos de defensa, cómo está estructurado el aparato digestivo. Esos de aquí son las vellosidades, chicos. Y lo que ven ahí, en el medio, en esta región aquí, son las placas de Pella. ¿Okay? Entonces, cuando hay una infección, estas microvellosidades son alteradas y por lo tanto es lo que se ve con problemas de absorción, ¿no? A nivel de las placas de Pella, una de las funciones importantes es el muestreo de antígenos. ¿Y quién muestrea? Las APC, las detríticas, ¿no? Ahí van a ver cómo ellas toman las muestras de los antígenos de la microbiota y... Ah, miren, que estaba... The gut is often the body's first point of contact with microbes. Every mouthful of food is accompanied by a cargo of microorganisms that go on to encounter the mucosa, the innermost layer of the gut. Most microbes are destroyed by the harsh acidic environment in the stomach, but a hardy few make it through to the intestine. The intestinal surface is covered with finger-like protrusions called villi, whose primary function is the absorption of nutrients. However, these structures and the underlying tissues also cause the body's largest population of immune cells. Scattered along the intestinal mucosa are dome-like structures. Chicos, disculpen, no sabía que estaba así. En otros que les he pasado el video estaba más grande, no sé por qué. ¿Se puede agrandar? ¿Automático acá? ¿Calidad? Aquí en su título. Opción. Ok. Tamaño de la célula. Ah, ok. Ay, ok. Ahora aprendí. Ya. A ver, ok, ya. Aquí es que no entiendo. The gut is often the body's first point of contact with microbes. Every mouthful of food is covered with microorganisms that go on to encounter the mucosa, the innermost layer of the gut. Most microbes are destroyed by the harsh acidic environment in the stomach, but a hardy few make it through to the intestine. The intestinal surface is covered with finger-like protrusions called villi, whose primary function is the absorption of nutrients. However, these structures and the underlying tissues also host the body's largest population of immune cells. Scattered along the intestinal mucosa are dome-like structures called Peyer's patches. These are enriched in lymphoid tissue, making them key sites for coordinating immune responses to
contain a network of blood vessels to transport nutrients from the food to the rest of the body. Lymphatics from both the Peyer's patches and villi drain into the mesenteric lymph node. Chicos, este de aquí es el linfonodo mesentérico, el que está aquí, que es el linfonodo más cercano, ¿no? Que está relacionado a la respuesta inmune. Aquí en la presentación de antígeno, linfonodo mesentérico, ¿no? La presentación de antígeno de todos aquellos componentes que entran a nivel del aparato gastrointestinal, ¿no? Entonces, si aquí, como mencionó, son tomadas las muestras o la captación de antígenos a nivel de las placas de Peyer y a nivel de las vellosidades, y las células dendríticas, ¿no? Viajan hacia el linfonodo mesentérico y realizan la presentación. Y aquí, dependiendo del estímulo que tienen, ¿no? Del antígeno que han captado, ellas van a generar una T reguladora cuando hablamos de tolerancia, una TH1, TH17, ¿ok? Within the villi is a network of loose connective tissue called the lamina propria, and at the base of the villi are the crypts, which host stem cells that replenish the epithelium. Finally, the epithelium, together with its thick overlying mucus, forms an important barrier against microbial invasion. Embedded within the matrix of the Peyer's patch is a mix of immune cells, including T and B lymphocytes, macrophages, and dendritic cells. A key function of the Peyer's patch is the sampling of antigens, in this case mostly bacteria and bits of food. To facilitate this, the Peyer's patch has a much thinner mucus layer as well as specialized phagocytic cells called M cells, which can transport material across the epithelial barrier via a process called transcytosis. Este de aquí, chicos, la traducción está horrible, es transitosis. De nuevo, hablando de traducciones, ¿no? Es transitosis. ¿Okay? Básicamente la bacteria va a transitar, ¿no? Va a pasar por la célula M, que es una célula más delgada, ¿no? Y después va a ser inclusive fagocitada aquí por un macrófago y captado, reconocido, la bacteria. ¿Okay? Entonces aquí inicialmente está hablando de ese tipo de reconocimiento. Cells are able to extend dendrites between epithelial cells to sample antigens that are then broken down and used for presenting to lymphocytes. Sampling antigens in this way typically results in so-called tolerogenic activation, where the immune Chicos, aquí esto que está muestreando la célula dendrítica puede ser desde componentes metabólicos, ¿no? Los metabolitos de la alimentación, o también las mismas bacterias. ¿Pero qué bacterias eran estas? Es la microbiota, ¿no? La microbiota que está ahí circulando, porque no hay ninguna inflamación, está todo tranquilo, ¿no? Está homeostático, entonces estamos hablando de tolerancia. system initiates an anti-inflammatory response. With their cargo of antigen, these dendritic cells then traffic to the T cell zones of the Peyer's patch. Upon encounter with specific T cells, the dendritic cells convert them into an immunomodulatory cell called a regulatory T cell, or Treg. Defects in the function of these cells are associated with inflammatory bowel disease in both animals and humans. These Tregs then migrate to the lamina propria of the villi via the lymphatics. Here, the Tregs secrete a molecule called IL-10, which exerts a suppressive action on immune cells within the lamina propria and upon the epithelial layer itself. IL-10 is therefore critical in maintaining immune quiescence and preventing unnecessary inflammation. However, a breakdown in this process of immune homeostasis results in gut pathology, and when this occurs over a prolonged period and in an uncontrolled manner, it can lead to inflammatory bowel disease. Chemical, mechanical, or pathogen-triggered barrier disruption, coupled with particular genetic susceptibilities, may all combine to set off inflammation. Epithelium coming into contact with bacteria is activated, leading to bacterial influx. Alarm molecules released by the epithelium activate immune cells, and Tregs in the vicinity scale down their IL-10 secretion to enable an immune response to proceed. Dendritic cells are also activated by this environment and start to release key inflammatory molecules such as IL-6, IL-12, and IL-23. Effector T cells also appear on the scene, and these coordinate escalation of the immune response by secreting their own inflammatory molecules, tumor necrosis factor alpha, interferon gamma, and IL-17.
Chicos, y en este contexto ya hubo un cambio de homeostasis a inflamación. Porque ingresó un microorganismo externo patógeno, ¿no? Alteró el epitelio, la barrera, comenzó a destruir y aquí se generaron señales de alarma, ¿no? Parte de ellas las mismas señales de destrucción de tejido, ¿no? Los DAMPs. Y aquí también comienzan a ser reconocidos los componentes del microorganismo y la célula dendrítica, ni tonta que fuera, ¿no? Cambia su perfil para inflamación. ¿Y qué secreta? Interleucina 12 y activa otras células y aquí tenemos TNF-alfa, tenemos inflamación en este contexto. ¿Ok? Soon after the effector T cells are arrived, a voracious phagocyte called a neutrophil is recruited. Neutrophils are critical for the clearance of bacteria. One weapon in the neutrophil armory is the ability to undergo a dramatic form of self-destruction, netosis. This leaves behind. Chicos, no es neurosis por si acaso, es netosis. ¿Ok? Entonces no decir, no, el neutrófilo hace neurosis, wow, ¿no? Es el la netosis, ¿se acuerdan? El neutrófilo muere, ¿no? Porque él concentra todos sus componentes de su cromatina, sus enzimas, DNAs, aspectos antimicrobianos. Sí. Eso es cuando ya hay un proceso inflamatorio. Eso es cuando hay un proceso inflamatorio, exacto. Entonces aquí, porque cuando hablamos de bacterias, los primeros que se han reclutado son los neutrófilos. Cuando sí hay un proceso inflamatorio, lo que se libera no es interleucina 10, sino 12. Claro. Interleucina 12 por la CD4 positiva. ¿Quién libera la interleucina 12? Es la dendrítica. Para inducir el perfil de CD4 positivo. Para inducir el perfil, la CD4 ya existe, para que la CD4, que es una naive o TH0, cambie a una TH1, productora de interferón gamma. ¿Okay? Entonces, si aquí el neutrófilo, ¿no? Está muerto, es un tipo de muerte de propionetosis, ¿no? Y aquí libera todos sus componentes enzimáticos, estas trampas extracelulares, que va obviamente como una trampa, agarra y destruye todo lo que encuentra a su paso, las bacterias y todo, pero también el tejido que está en el medio ambiente. Entonces, después ese tejido tiene que ser regenerado, porque es parte, ¿no?, de la reparación del tejido al final del proceso. ¿Okay? Find a jungle of DNA saturated with enzymes called a neutrophil extracellular trap. Although this can effectively destroy bacterial invaders and plug any breaches in the epithelial wall, it also causes collateral damage to tissues. Slowly the tide begins to turn and the bacterial invasion is repulsed. Any remaining neutrophils die off via apoptosis, a non-inflammatory form of cell death, and are cleared by macrophages. Epithelial integrity is restored by replacement of any damaged cells with new ones from the intestinal crypts. Finally, Tregs are recruited once again to calm the immune response. Targeting the molecules involved in gut pathology is leading to effective therapies for inflammatory bowel disease. Ok, entonces aquí lo que estamos viendo son los perfiles de las células en contexto de respuesta. Ok, tengo aquí, por ejemplo, este es el link que acabamos de ver. Tenemos aquí, si hablamos de células presentadoras de antígeno, estamos hablando de dendríticas y de macrófagos, ¿no? En principio. Ahora, tenemos aquí los macrófagos, que pueden ser originados a partir de un precursor que son los monocitos. Los monocitos son los que van a circular por el torrente sanguíneo y cuando extravasan al tejido, ¿no?, se convierten, dependiendo de las señales, en macrófagos. Entonces aquí, vean, inicialmente llega al tejido, ¿no? Y una de las características de estas moléculas son marcadores extracelulares. Se conoce como fenotípicos, ¿okay? Es el perfil fenotípico, las características fenotípicas que tiene una célula, en base al reconocimiento de marcadores extracelulares utilizados
que se visualizan por técnicas como la citometría de flujo, que ya habíamos visto en clases pasadas un seminario sobre eso. Y se hace uso de anticuerpos monoclonales. Anticuerpos monoclonales, en este caso para la citometría de flujo, unidos por enlaces a los fluorocromos. ¿Ok? Por eso es que se ve la fluorescencia. Y esto de aquí permite ver qué moléculas está expresando, inclusive qué moléculas está produciendo cada una de estas células. Me permite caracterizar poblaciones celulares. ¿Okay? Entonces yo sé por la definición de sus marcadores si es dendrítica, si es macrófago, si es célula B, si es célula T. También me permite conocer dónde está, si está en el tejido, no en el linfonodo, si está en el vaso sanguíneo, ¿ok? En qué tipo de tejido está, también me permite reconocer. Entonces, en este caso, lo que está haciendo el macrófago, ¿no? Inicialmente, cuando pasa al tejido, vean, un marcador importante aquí, independiente de los otros, es el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Aquí no está expresando, porque inclusive si lo ven bien, dice MHC2 negativo. Después, conforme va madurando la célula, ¿no? Va comenzando a expresar este marcador, porque la finalidad de estas células es presentar antígeno también. Entonces, para poder presentar antígeno y generar la primera señal, requiere que exprese complejo mayor de histocompatibilidad para poder interactuar con la célula TCD4. Entonces, aquí, cuando ya está intermediario a cuando ya está el macrófago residente, la población de macrófagos residentes a nivel del linfonodo, ¿no? A nivel de las placas de Peyer, disculpen. Entonces aquí yo tengo, ¿no? El macrófago que por el contacto con la bacteria comensales, con la flora, establece un perfil de tolerancia. Entonces, cuando es tolerancia, ¿qué citocina secreta? Interleucina 10. ¿No? Y esto ayuda a que se generen y proliferen más T reguladoras. T reguladoras que van a secretar citocinas como el TGF-beta, por ejemplo. ¿Okay? O la misma interleucina 10, y aquí tiene un loop de activación para ella. Y tenemos aquí un perfil de tolerancia y presencia de células como los macrófagos. Ahora, las dendríticas también sucede lo mismo, ¿no? Tiene diferentes tipos de marcadores que los definen en contacto, por ejemplo, aquí con los componentes de la alimentación, ¿no? De la dieta, y toma esos antígenos, los capta, y ¿qué va a hacer? Presentar esos antígenos. ¿Dónde los va a presentar? ¿A quién se los va a presentar? A la célula T. ¿Dónde? En el linfonodo mesentérico. ¿Okay? Entonces aquí, en base a las señales, las citocinas que esta dendrítica produzca, va a definir T reguladora, TH17, TH1, ¿no? Depende de qué ha captado. ¿Okay? Sí. Sí, Mayra. ¿La TH17 cuál era? La TH17. Era la CD4. Es CD4 positiva. La TH1, TH2, T reguladora, que es la TH3, TH17, ¿no? Todas son células TCD4 positivas. Son subtipos de célula TCD4 positiva. ¿Ok? Así. Sí, Luciana. En este caso, el macrófago va a secretar interleucina 10 para activar una T reguladora. ¿Y también puede secretar el TGF-beta, pero es la dendrítica? No, es la dendrítica la que produce esa citocina para regulación. ¿Ok? Bien. Entonces aquí tengo a nivel del linfonodo mesentérico, ¿no? Se producen los diversos tipos de células T, ¿no? CD4, H1, H2, regulador, H17, ¿ok? A nivel del linfonodo mesentérico. Eso es lo que habíamos visto aquí en el video. Y aquí un poquito de lo que habíamos visto en las clases pasadas, porque habíamos mencionado en clases pasadas que a nivel de las mucosas hay una población de células linfocíticas, ¿no? Que forman parte también de la respuesta, y son las células linfoides innatas, o bien conocidas como ILCs. Estas ILCs que se encuentran a nivel de las mucosas, ¿no? También cuando hablamos de aparato respiratorio también, ya habíamos mencionado, son células linfocíticas, pero actúan en la innata. Ojo, no actúan en la adaptativa. Las ILCs actúan en la innata. ¿Junto con qué otro linfocito de la innata? Con la natural killer. La natural killer también es linfocito.
pero actúa en la innata. ¿Okay? Son células de origen linfoide, a diferencia de la mayoría que actúan en innata que es de origen mieloide. Entonces, aquí se activan las ILCs, hay en 3 tipos. 1, 2 y 3. La 1 está asociada a perfiles inflamatorios, por ejemplo, en respuesta a una bacteria, a un virus, que secretan en conjunto con la natural killer interferón gamma y TNF-alfa. Y entonces aquí ellas ayudan a crear, por ejemplo, células T reguladoras, no, células TH1, disculpen, que también están en este contexto de inflamación. Ahora, para eliminar virus, bacterias y parásitos. Si tengo una ILC2, esta ILC2 va a secretar en la innata varios tipos de citocinas, interleucina 4, interleucina 5, 9, 13. ¿En respuesta a quién? En respuesta a helmintos, a gusanos, a vermes. Y esta de aquí, por ejemplo, la interleucina 5, va a activar eosinófilos. La interleucina 13 va a activar a las células caliciformes para que produzcan más moco. Todo esto en el contexto de una infección por helmintos, por gusanos. ¿Okay? Entonces, estas ILC2 van a terminar activando también a células TH2, que son las células de perfil de CD4 que actúan con helmintos. ¿Okay? Solamente que esta está en la innata y cuando las citocinas que ella secreta terminan estimulando que se genere una TH2 en adaptativa. ¿Okay? Ahora, tenemos aquí, y la ILC3 está señalada justo aquí, porque esto quiere resaltar el perfil de tolerancia. Si hablamos de tolerancia, quien está actuando es la ILC3. Esta ILC3 que secreta citocinas que van a estar induciendo, importante, por ejemplo aquí la interleucina 22, por ejemplo, que actúa sobre lo que es las células, el epitelio. ¿Para qué? Para que ellas produzcan péptidos antimicrobianos, para protección. Estimula, ¿ok? Y estas ILC3 van junto con una TH3, con una T reguladora, ¿okay? En un ambiente de tolerancia. Aquí lo tenemos, vean aquí. El contexto de la microbiota es captado por el macrófago, ¿no? Los componentes, este secreta interleucina 10, esto ayuda a la expansión de T reguladoras en el tejido. Este mismo macrófago secreta citocinas como interleucina 1 beta que activa las ILCs. ¿Qué ILCs de tipo 3? Que secretan factores como el YMCCF, por ejemplo, para ayudar a activar a una dendrítica. Y yo tengo aquí un perfil de tolerancia oral. Sí. La ILC3 es producida por la microbiota. ¿La ILC3? La ILC3. La interleucina 3, no, ¿es célula linfoide? No, es célula linfoide. Es una célula, a ver, creo que le voy a pasar el video porque si no voy a estar hablando y no me van a entender. La ILC3, ella actúa junto con el macrófago y terminan produciendo ácido retinoico que activa células reguladoras. Esto ya lo hemos visto semanas antes. Our bodies are in constant contact with environmental factors. Epithelial barriers, like the skin or gut mucosa, represent the first line of defense. In the gut mucosa, specialized immune cells actively reinforce the barrier and induce tolerance against food or fermented bacteria. Among these immune cells, a recently discovered type of lymphocytes called innate lymphoid cells, or ILCs, orchestrate immune responses and maintain tissue homeostasis. Unlike the T and B lymphocytes,
ILCs do not express adaptive antigen recognition receptors. As such, their activation and expansion is not driven by antigen, but rather by cytokine signals from the tissue. ILCs come in three types: ILC1, ILC2, and ILC3. ILC3s interact with dendritic cells to maintain the epithelial barrier. Dendritic cells, which are specialized in the presentation of antigen, acquire antigen from the gut microbiota and secrete interleukin-23. IL-23 stimulates the ILC3s to make IL-22, which then activates the epithelium to secrete antimicrobial peptides, or AMPs, that kill bacteria directly. Eso es lo que les estaba diciendo de la ILC3. IL-22 also enhances IL-23 production in dendritic cells. This dialogue between dendritic cells and ILC3s maintains the barrier against pathogenic or commensal bacteria. ILC3s also interact with macrophages to establish tolerance towards the commensal microbiota. Antigen from gut bacteria induces the inflammatory cytokine IL-1 beta in macrophages, which in turn triggers the secretion of GM-CSF in ILC3s. GM-CSF signals back to macrophages to induce retinoic acid, which promotes the differentiation of regulatory T cells. Regulatory T cells are essential in maintaining tolerance towards the commensal microbiota. ILC2s contribute to responses against helminths. These parasitic worms release enzymes that digest the mucous barrier and cause massive cell death. Epithelial cells sense the danger signals released by the dying cells and produce alarmins. In response to the alarmin IL-25, ILC2s make mediators that induce mucus production from goblet cells. Send activated dendritic cells to the lymph node where they can prime T-cell effectors, recruit eosinophils and mast cells, and induce muscle contraction. These actions result in the expulsion of worms from the gut. In response to IL-33, ILC2s also make amphiregulin, which induces tissue repair following worm clearance. However, ILCs also contribute to tissue pathology. ILC1s, which make the inflammatory mediator interferon gamma, and ILC3s, which can acquire the ability to make interferon gamma during chronic inflammation, are found in inflammatory bowel diseases such as colitis and Crohn's disease, and contribute to gut pathology. As such, ILCs participate in various aspects of immunity, from maintenance of the epithelial barrier and tolerance against commensals, to immune responses against parasites and pathology associated with chronic inflammation. Ok, chicos, entonces, a ver, esta figurita aquí resume lo que se ve en el video, ¿no? Los perfiles de cada una de las ILCs y cómo ellas están relacionados a perfiles de activación en bacterias, virus, inclusive también, por ejemplo, cuando hablamos de enfermedades crónicas de inflamación a nivel del intestino, la ILC1, ¿no? Aquí, justamente este detalle acá, ¿no? La ILC2, cuando tengo un parásito, que inclusive citocinas, ¿no? La interleucina 13 aumenta la producción de moco, interleucina 5 ayuda para que vengan más eosinófilos que liberen componentes de sus gránulos. ¿Para qué? Para que destruyan la pared del helminto. El helminto, este verme grande, ¿no es cierto? Que no hay cómo digerirlo, no hay cómo fagocitarlo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se destruye, se le destruye la pared, ¿ok? Para que él muera. Y después, otro movimiento importante, ¿no? La contracción, el peristaltismo. ¿Para qué? Para eliminar el verme, ¿no?
Entonces aquí después la ILC3 que habíamos visto para la tolerancia. Pero el detalle está en que, por ejemplo, cuando se habla de patologías de inflamación crónica, ¿no? A nivel del intestino, la ILC3 puede pasar a producir también interferón gamma. Y eso es lo que menciona al final, ¿no? Interferón gamma producida por la ILC3 junto con la ILC1 que ya producía interferón gamma, y esto establece un perfil de inflamación crónica en enfermedades como colitis o como la enfermedad de Crohn, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, en patologías, la ILC3 puede producir interferón gamma, lo que normalmente, ¿no?, está más relacionado a tolerancia, que es lo que se ve aquí. Claro, ajá. Por eso es que tengo un perfil de inflamación. Sí. ¿Qué era lo que liberaba la ILC3 cuando sí era utilizada para la tolerancia? Para la tolerancia, ella produce interleucina 22 que estimula al macrófago para que produzca ácido retinoico. Y este ácido retinoico es el que genera T regulador. O sea, la interleucina 22 lo que hacía que los macrófagos producieran ácido retinoico. Y la interleucina 22 otra solo era la interleucina 22. No, solo la 22, bueno, es una de ellas. Ok, entonces en esta figura, chicos, vemos cómo la microbiota también contribuye, ¿no? Estimulando, por ejemplo, si estamos hablando de una bacteria, por ejemplo, la Escherichia coli, que es gram negativa, ¿no? Tiene sus componentes que van a ser reconocidos por todo el receptor, y aquí, en respuesta a las células del epitelio, van a producir péptidos antimicrobianos, ¿no? Como beta-defensina, por ejemplo, que va a establecer protección contra microorganismos patógenos externos. ¿Ok? Y esto es importante porque establece mecanismos de barrera, ¿no?, del epitelio. Ahora, si hablo de infecciones gastrointestinales, en este cuadrito es un resumen de todos los microorganismos esenciales que están relacionados a cuadros gastrointestinales. Por un lado, ven aquí, tenemos en su gran mayoría Escherichia coli. Son las Escherichia coli las cepas patogénicas. Estamos hablando de la enterotoxigénica, su nombre lo dice, son sus toxinas. Cuando hablamos aquí bacteria, ¿no?, sus factores de virulencia. Si hablamos enterotoxigénica, son sus toxinas y sus fimbrias para adhesión. Entonces es la toxina termolab y la toxina termoestato. En estas condiciones, como habíamos visto, ¿cuál es la manifestación clínica en el paciente? Un cuadro de diarrea, ¿no? Entonces, en este caso genera un cuadro de diarrea acuoso, básicamente por pérdida de líquidos. Tengo una enteropatógena, genera cuadro de diarrea acuoso. ¿Qué es lo que va a hacer? La bacteria enteropatógena se va a adherir a la superficie, ¿no?, de las vellosidades, de los enterocitos, a nivel de las vellosidades, y va a provocar acortamiento de las vellosidades, de las microvellosidades. ¿Cuál es el resultado si hay alteración en las microvellosidades? Mala absorción. Por eso es que tengo diarrea acuosa. ¿Ok? Tengo aquí la enterinvasiva, su nombre lo dice, va a invadir tejidos, va a invadir las células, enterinvasiva. Entonces aquí, ¿no?, ¿qué le facilita esa invasión en el tejido? Un gen que está a nivel de su plano, que le va a facilitar a la bacteria el invadir los tejidos y proliferar dentro y destruir. Entonces, como destruye, ¿no?, puede generar un cuadro de disentería. La disentería, a diferencia de la diarrea acuosa, aquí en las heces, cuando se hace el diagnóstico, se encuentra moco, sangre y leucocitos. ¿Ok? Esta es la disentería, porque hay destrucción de tejido, destrucción de la mucosa. En la enterohemorrágica, su nombre lo dice, va a haber un cuadro de hemorragia. Entonces, presenta cuadros de disentería también. Entonces, inicialmente se observa un cuadro de diarrea acuoso, pero en las formas más leves. En las formas más graves, esta bacteria Escherichia coli enterohemorrágica tiene una toxina. Son las toxinas que se conocen como las citotoxinas.
que son las verotoxina tipo 1, verotoxina tipo 2. Esos son sus factores de virulencia, ojo. ¿Ok? Ahora, aquí estas citotoxinas van a facilitar que esta Escherichia coli enterohemorrágica, como toda toxina, tiene el dominio A y el dominio B. La parte A tiene la parte enzimática catalítica, como lo describimos en la clase pasada, para respiratoria, igualito. Y esta parte que tiene la parte catalítica, lo que va a hacer, va a actuar sobre la producción de proteínas, inhibiendo producción de proteínas en la célula que es infectada. Entonces, si una célula eucariota no produce proteínas, ¿qué pasa con esa célula? Muere. Y como resultado hay destrucción del tejido, y esto suele suceder porque esta verotoxina termina uniéndose a receptores de tipo GB3, son unos, ahorita lo voy a mencionar más adelante. Estos receptores están presentes ¿dónde? A nivel de vasos sanguíneos, ¿no? A nivel de células del riñón. Entonces, presenta destrucción a nivel del endotelio, lisis de eritrocitos, y si hablamos del riñón, porque hay el receptor para esa toxina en el riñón, lamentablemente destruye las células del riñón. Por lo tanto, hay destrucción en este tejido y insuficiencia renal. ¿Y cuál es el resultado de la patología? ¿No? Un cuadro de síndrome urémico hemolítico. ¿Okay? Esas son las formas más graves de Escherichia coli por esta verotoxina. Ahora, cuando hablamos de estos tipos de toxinas, estamos hablando de, por ejemplo, las toxinas termolábil termoestable son las enterotoxinas. Las enterotoxinas inducen la presencia de un cuadro de pérdida de líquidos, un cuadro de diarrea acuoso, pero ojo, no hay inflamación. No hay inflamación. Por enterotoxinas no hay inflamación. Hay inflamación cuando tengo una citotoxina. Esta de aquí sí genera inflamación. Entonces, por ejemplo, si se ocurriera hacer un corte histológico a nivel del intestino en una persona que tiene una infección por Escherichia coli enterotoxigénica, no va a haber una inflamación, no hay proceso inflamatorio, no hay edema, no hay acumulación de células. Es solamente lo que se visualiza es un cuadro de diarrea secretoria, pérdida de líquido, nada más. ¿Okay? Ahora, si se realiza un corte histológico a nivel del intestino en un cuadro de Escherichia coli enterohemorrágica, aquí sí van a haber inflamación, acumulación de células. ¿Okay? Entonces, es la diferencia entre enterotoxina y citotoxina. La Escherichia coli enteroagregativa, su nombre lo dice. ¿Se están dando cuenta que el nombre les está diciendo qué es lo que hace la bacteria? Entonces, presten un poquito de atención al nombre, ¿no?, de la bacteria para poder asociar a qué es lo que hace, para que se vayan acordando un poco mejor. ¿Ok? Entonces, aquí, la enteroagregativa, su nombre lo dice. ¿Qué le va a hacer la bacteria? Se va a agregar. Y cuando se agrega, piensen en pilas de ladrillos. En una pared, los ladrillos se apilan uno sobre otro, ¿es cierto? Y esta estructura va, en el caso de la Escherichia coli enteroagregativa, va a hacer que la bacteria termine colonizando la superficie de una vellosidad. Y esta acumulación va a hacer que el mismo epitelio, donde está la bacteria depositada, formando ese pilar, ¿no?, que se está apilando, el epitelio lo que va a hacer, va a comenzar a producir moco. Al producir moco, las células caliciformes comienzan a producir moco, este moco va a rodear a esta bacteria que está agregada y va a terminar formándose biofilms. Entonces, aquí tenemos un mecanismo, la formación de biofilms como resultado de la agregación de la bacteria. Entonces, en este caso, esta deposición de esta agregación de bacterias en la superficie de las vellosidades provoca alteración en la absorción y se tiene aquí un cuadro de diarrea acuosa. ¿Ok? Ahora, en el caso de la Shigella, que genera la shigellosis, que es la enfermedad, ¿no?, la Shigella tiene un mecanismo de infección, de invasión, semejante a la Escherichia coli enterinvasiva. Entonces, se acuerdan de la enterinvasiva y asocian a la Shigella como mecanismo.
¿ok? ¿Qué genera? Son 4 especies de Shigella, de las cuales una de ellas, la mayoría, genera cuadro de diarrea acuosa, pérdida de líquidos. Y hay una que presenta unas formas más graves, que genera un cuadro de disentería. ¿Cuál es? La Shigella dysenteriae. La Shigella especie dysenteriae genera la disentería, ¿ok? Que se manifiesta con presencia de sangre y moco en heces, ¿ok? En el caso de la Shigella, como les mencioné, que semejante su mecanismo, ¿no? La inmunopatogénesis de esta bacteria semejante al de la enterinvasiva, entonces ella va a tener genes también que codifiquen esta invasión en el tejido. ¿Ok? Ahora, ok, entonces aquí tengo, ¿no? La invasión y por otro lado, como va a generar disentería porque hay destrucción de tejido, es la citotoxina. Entonces tengo inflamación. ¿Ok? Estas toxinas, las verotoxinas, son en el caso de la Shigella conocidas como la Shiga 1 y la Shiga 2. Que en el caso de la Escherichia coli interinvasiva, las verotoxinas que se dice que son semejantes a la Shiga 1 y Shiga 2 de la Shigella. Dicho sea de paso, la Shigella, antes, cuando fue descrito, ¿no? Hace no existían pruebas moleculares, entonces se describían a los microorganismos por sus características morfológicas, ¿no? Primero gram negativa, después mecanismos de infección muy semejantes a las de la Escherichia coli interinvasiva. Se pensaba que el género Shigella formaba parte de subtipos de Escherichia coli. Pero después, con los años, cuando surgieron las pruebas moleculares y se vio, ¿no? El material genético de esta bacteria, se observó que era diferente. Entonces se le recategorizó en un género diferente y de ahí se crea, ¿no? El género Shigella, que tiene 4 especies, ¿no? Que antes estaban dentro de la Escherichia coli. Dentro de la Escherichia coli. Ahora, la Salmonella también genera poros de diarrea acuosa y disentérico, tiene mecanismos de invasión y aquí en este caso la Salmonella tiene enterotoxinas. Entonces, la Thermolabi semejante a la Escherichia coli enterotoxigena. Entonces, no tiene inflamación. El Campylobacter, cuando piensen en el Campylobacter, piensen en una bacteria que se encuentra formando reservorios. Se encuentra en reservorios en el agua, se encuentra en reservorios en animales, por ejemplo, ganado vacuno, ganado porcino, ¿no? Aves de corral. Entonces, ¿cómo se contagia el ser humano? Por consumir agua contaminada, por consumir carnes mal cocidas, leche no pasteurizada que contiene esta bacteria, el Campylobacter. ¿Okay? Y también hay un contagio humano-humano, ¿no? Por contacto directo. También se contamina el ser humano por tomar contacto con las heces de los animales infectados por Campylobacter. ¿Ya? Hay múltiples reservorios, ¿no? para contaminación por Campylobacter. ¿Ok? Ahora, la Yersinia, sí. Una persona que está infectada, las heces de la persona que está infectada, ¿ok? El consumo de personas infectadas, no, ¿Ah? Claro, de un alimento, eso no lo estoy diciendo de manera general, pero quiero que me lo hagas más allá. Ahí ya para explicar y que se quede Campylobacter claro. Mira, mañana me quedé en vídeo cólera. ¿Qué cólera que me dio? Sí, porque estoy atrasada ya, siempre me atraso. Género Campylobacter. Aquí esto es lo que les mencioné, ¿ok? Hay varias especies, de las cuales enteropatógenas, a la cabeza, Yeyuni, Campylobacter Yeyuni, ¿ok? También tenemos Campylobacter coli y otras, ¿no? Con menor prevalencia. Esta bacteria genera un cuadro clínico, ¿ok? De 2 a 5 días, fiebre, dolor abdominal, diarrea, se transmite, como les he mencionado, por contacto directo, ¿no?
contacto con alimentos contaminados, humanos o animales infectados. Y aquí están los reservorios. Agua contaminada ingresa por la cavidad oral, consumos de alimentos contaminados, mal cocidos, leche, quesos no pasteurizados, ¿ok? Provenientes de animales contaminados, ingresa la bacteria y genera la patología. Contacto con las heces de animales infectados, ingresa la bacteria. Persona a persona, porque si tengo una persona que esté infectada, las heces, ¿no? O también inclusive la falta de higiene, ¿no? Llevas la bacteria en la mano, contacto, ingresa un alimento y ahí, ¿no? Se hizo la sopa, ¿no? Entonces aquí genera varios tipos de patologías. Aquí el que a la cabeza, Campylobacter jejuni, es una de las causas bacterianas más comunes de diarrea. ¿Ok? Manipulación, ingesta de carnes mal cocidas, todo lo que les acabo de mencionar. Personas enfermas, ¿ok? Y en el caso, ya terminé la clase, ¿no? Justo desde el final. Ok, en el caso del Campylobacter, chicos, les he mencionado, cuando hablemos de infecciones vamos a resaltar factores de virulencia. ¿Ok? Y en el caso del Campylobacter tiene varios factores de virulencia. Desde la presencia de su flagelo que tiene su flagelina, ¿ok? Le facilita, ¿no? El movimiento, la adherencia, la colonización, y tiene componentes que le facilitan la invasión también por los componentes de su flagelo, ¿ok? Su cápsula de polisacárido del Campylobacter jejuni, que justamente son sus siglas CPS, que está relacionado, ¿no? A la adherencia, ¿ok? Y también resistencia, ¿no? A lo que es la fagocitosis. Lipopolisacárido, el LPS de toda enterobacteria, ¿cierto? Que está relacionado a la endotoxina y lo que es la parte de la inflamación. La producción de proteínas citotóxicas, ¿no? Que se visualiza en el cuadro de la enfermedad, las citotoxinas que produce, las toxinas extracelulares, la toxina distentora citoletal, que está relacionada a la destrucción de las células que va a invadir, provocando la muerte de las células, ¿no? Sus plásmidos, que están codificados a nivel de sus plásmidos. Cuando hablan de los plásmidos, está hablando de los genes que presenta esta bacteria, que está relacionado a los factores de virulencia. En este caso está asociado, y aquí, eso vamos a escuchar de aquí para adelante, cuando hablemos de genes de resistencia, ¿no? Y virulencia, hablamos de que están a nivel de sistemas de secreción. En este caso es el sistema de secreción de tipo 4. Que participa, que este sistema de secreción de tipo 4 se le denomina a un conjunto de genes, son varios genes que están dentro de este sistema, que en este caso están asociados al mecanismo de la bacteria para invadir células y la patogenicidad de sus resistencias. ¿Ok? Hay otras bacterias que tienen sistema de secreción de tipo 3, de tipo 2, y aquí están, en esos genes está codificado, por ejemplo, resistencia a fagocitosis, mecanismo de escape de fagolisosoma, ¿ok? O también mecanismos de invasión. Vamos a hablar ahorita de la Escherichia coli, que también tiene un sistema de secreción que le permite ella traslocar su receptor. ¿Para ella qué? Para ella adherirse. ¿Ok? Entonces, este es en el caso del Campylobacter jejuni. Atrás, adelante. Ya hablamos de Campi, y ahora nos regresamos a la Escherichia coli. Inicio. Ok, entonces, la Yersinia enterocolítica. No han pintado. Ajá, no han pintado. Ok, la Yersinia enterocolítica, chicos, es una bacteria que pertenece a un género que vamos a hablar varias veces. El género Yersinia. La Yersinia enterocolítica, junto con otra bacteria que es la Yersinia pseudotuberculosis, están relacionadas a infecciones de cuadros de gastroenteritis en humanos. ¿Ok? Están relacionados a cuadros de infección, ¿no? A nivel del aparato digestivo. Generan cuadros, aquí la enterocolítica, diarrea acuosa y disentería, que tiene mecanismos de invasión, enterotoxinas, y aquí es la termoestable de la Escherichia coli enterotoxigena. Ahora, ¿por qué les menciono que vamos a hablar varias veces de estas bacterias? Porque este género, que es el género Yersinia, que tiene dos especies que generan cuadros de gastroenteritis, tiene una tercera especie que está relacionado a cuadros de enfermedad en el hombre. Pero aquí en este caso es más virulenta y genera cuadros de infección sistémica. Entonces no solamente
varios. E inclusive genera cuadros de bacteriemia. Y estoy hablando de esta que es bien famosa, conocida como la Yersinia pestis. ¿La han escuchado? Yersinia pestis. Yo apuesto que sí. ¿Quién ha escuchado de la peste negra? ¿Quién ha escuchado de la peste bubónica? ¿Ok? Es esa bacteria, Yersinia pestis. Su especie lo dice, pestis. Eso ya para que se vayan a asociar. Cuando hablemos de infecciones sistémicas, vamos a recordar esta bacteria que genera cuadros de septicemia, ¿no? Y por eso, por septicemia, es que se visualiza el tejido necrótico, ¿no? Negro, y por eso se definió como peste negra, ¿ok? Cuando está a nivel del torrente sanguíneo, ¿no? La necrosis. Y también se visualiza, por ejemplo, cuadros de peste neumónica. Y la peste neumónica, para que vean cuán virulento es, cuando hablo de virulencia quiere decir esta capacidad de generar más enfermedad, ¿no? Hasta ser letal. La fiebre neumónica, la peste neumónica, perdón, puede matar a su paciente en 2 días si no es diagnosticado. ¿Okay? Altamente contagioso por las partículas de aerosol de persona a persona. Y en 2 días el paciente muere por falla generalizada, falla multiorgánica. Es que entra en el torrente sanguíneo, va al pulmón, ¿no? Y genera infección a nivel de otros órganos, destruye, el paciente no puede respirar y fallece en 2 días, si no se descubre qué es. ¿Okay? Entonces, vamos a recordar estas bacterias cuando hablemos de las yersinias. Y aquí no tomamos en cuenta solamente la parte de gastroenteritis. ¿Okay? Por eso es que se dice que esta cepa no es tan virulenta como la Yersinia pestis, porque la Yersinia pestis tiene factores de virulencia que le permiten diseminarse y anclarse, ¿no?, a diversos tipos de receptores en diversos tipos de células. Inclusive con decirles que la Yersinia pestis utiliza también al macrófago como un caballito de Troya y le permite que viaje desde la piel que ingresa por la picadura de la pulga hasta el pulmón. Y de ahí en 2 días mata al paciente. ¿Ok? Entonces, es para que sepan que cuando hablo de virulencia es más letal. ¿Ok? Ahora, Vibrio cólera. Vibrio cólera, ¿es una bacteria o es un virus? Bacteria. Ah, ya estaban dudando, ya dudaron ya. Es bacteria. Es bacteria. Como me pongan virus, cero. Un virus les va a dar a ustedes después. Ok, Vibrio cólera. Puede ser un cuadro clínico característico de una infección por cólera, ¿no? Y ahí les puedo preguntar, ¿cuál es el agente etiológico? Y ahí me ponen, es el virus, profesor, el virus Vibrio cólera. Ok, Vibrio cólera, bacteria, agente causal del cólera. Genera cuadro de diarrea acuosa. ¿Ok? Y aquí, ¿cuál es su factor de virulencia? Fimbrias y toxina termolábil. Aquí ustedes tal vez han escuchado que el Vibrio cólera, ¿no?, mata al paciente en 24 horas. Y aquí ustedes dirán, pero profesora, o sea, pero ¿por qué el paciente muere en 24 horas si solamente genera un cuadro de diarrea acuosa, ni siquiera es disentérico? ¿Ah? Por la deshidratación. El paciente muere por shock hipovolémico, ¿no? Exacto. Entonces, en 24 horas el paciente muere porque hay una pérdida masiva de electrolitos, sodio, potasio, cloro, ¿no?, agua, a nivel del intestino delgado, porque esta bacteria coloniza el intestino delgado, ¿no? Y por eso es la pérdida masiva. ¿Cuál es la característica de las heces? Arroz. Cuando lavas el arroz. El agua de arroz, parecido al agua de arroz. Medio blanco. Mohammad ha lavado arroz, para que sepan. Entonces saben cómo es el agua de arroz. ¿Ok? Exacto, es parecido al agua de arroz. Cuando lo van lavando es agua blanquecina. Inclusive, bueno, está un poquito hasta más espesa porque hay presencia de moco, porque hay destrucción de todo, de las vellosidades. ¿Ok? Por la pérdida masiva. ¿Ok? Aquí Clostridium difficile, cuadro de diarrea acuosa por las citotoxinas. El Clostridium difficile ya lo hemos conversado antes, ¿se acuerdan? Forma parte de la microbiota. ¿Ok? Una de las características y factores de virulencia que no está aquí del Clostridium difficile,
parte de la producción de citotoxinas, que quiere decir que genera un proceso inflamatorio, es que esta bacteria es un bacilo gram positivo. Ahora ya no estamos hablando de negativos, estas son todas enterobacterias gram negativas. Esta de aquí ya es bacilo gram positivo. Es una bacteria que forma esporas. Y al formar esporas, cuando ingresa, ¿no?, por una infección externa, el paciente, por ejemplo, pasa la mano en la superficie, ¿no?, de las manijas de las puertas, contaminado con las esporas de un paciente que pasó por ahí, que no se lavó las manos, ¿no? Esta espora ingresa por el bolo alimenticio, por la cavidad oral, y ya saben que como espora es altamente resistente a la acidez, ¿no?, del pH estomacal. Entonces, resiste, sobrevive al pH ácido y llega al intestino delgado. Una vez que llega al intestino delgado, la bacteria germina. Al germinar, tenemos una bacteria en estado vegetativo que produce toxinas. Y sus toxinas, citotoxinas, destruyen epitelio. Y en este caso, ¿no?, a esta bacteria le encanta colonizar el tejido por el lado del colon. Entonces genera cuadros como las colitis pseudomembranosas a nivel del colon. También cuadros de diarreas, que son diarreas recurrentes en el paciente cuando no recibe tratamiento, no consigue ser curado, el paciente puede llegar a fallecer. ¿Okay? ¿Por qué? Porque generalmente estas patologías por Clostridium difficile suelen ser prevalentes en adultos mayores, ¿no?, en centros de salud de adultos mayores geriátricos. Y ya sabemos que los mecanismos de respuesta inmune, protección del adulto mayor ya están un poco disminuidos. Entonces por eso va a ser una población más susceptible. ¿Ok? Entonces son condiciones a veces que hay que tomar en cuenta también. Ahora, aquí está el único virus, a este sí es virus por si acaso. El único virus que está en nuestra lista, en la lista, que genera cuadros de infecciones gastrointestinales severas. Y es el rotavirus. Este rotavirus, ¿por qué está aquí? Porque está asociado a infecciones en niños pequeños, ¿no?, menores de 5. Por eso es importante que las vacunas. Y en nuestro esquema de vacunas, ¿quién dijo vacunas? Por ahí escuché un susurro. Entonces, cuando hablamos de vacunas, importante porque disminuye la incidencia de esta patología. El niño, ¿no?, tenía un cuadro severo de deshidratación por infección con rotavirus. ¿Dónde está el rotavirus? En el agua contaminada con heces. Y este es un problema a nivel de nuestro país de salubridad, ¿no?, la ausencia y deficiencia de agua potable, de acceso a la población. Entonces, por eso es que fue necesaria la introducción de esta vacuna, ¿no?, para disminuir la incidencia en niños pequeños. ¿Y se acuerdan qué tipo de vacuna es? El rotavirus, ajá. Por acá. Ya deletaron esa parte de su CPU, ya se fue, ya, no es necesario, ¿no? Es un virus atenuado. ¿Y se acuerdan el tipo de presentación? ¿Cuál es el tipo de inmunización que se da? Intramuscular, subcutánea, ¿ah?, oral. Es esa propaganda que sale en la gotita, ¿no? La gotita es. ¿Okay? No, ustedes son geniales, ¿ah? Ya dieron el examen y ya no necesito más esa información ya. Pero ven cómo es importante asociar las ideas. ¿Okay? Entonces, si se acuerdan de la vacuna, si se acuerdan del rotavirus, se acuerdan de la vacuna y se acuerdan de la guía de administración, que es una vacuna oral y que es un virus atenuado. ¿Y saben qué protege? Protege a niños pequeños en condiciones de infección por este virus en el agua contaminada por eso. ¿Okay? Ahora, aquí, su clase de parásito. Su clase de parásito, la Yardia lamblia, ¿no? Bueno, para mí es una viejita, con sus lentecitos, así bien bonita. ¿Ok? Es la Yardia lamblia, ¿no? Con sus flagelos.
con una simetría bilateral exacta, lo cual no existe en el ser humano porque se han dado cuenta un lado derecho es diferente del lado izquierdo de cada uno de nosotros. No hay simetría bilateral exacta. En la llave así, ¿en ti hay, Alex? ¿Hay simetría bilateral? Ok, entonces tenemos la llave alámbrica que genera un cuadro de diarrea acuosa por irritación de la mucosa y la entamedia histolítica por odoricéntrico. ¿Okay? No voy a entrar en detalles porque ustedes ya tienen un curso específico de esto. Simple. Pero, un repasito para no jalar. Otra vez. Sí. En este caso, bueno, solamente para resaltar que la incidencia de infección por estos parásitos, ¿no? Por estos protozoarios, está relacionada a síndromes gastrointestinales importantes. ¿Ah? Como el de la parasitis. Ok, entonces, si hablamos de cuadros de infecciones gastrointestinales, la mayoría es originado por esta familia, enterobacterias. Cuando hablamos de enterobacterias, hay que recordar bacilos gram negativos. Como bacilos gram negativos, ya se olvidaron ya. Como bacilos gram negativos tienen una característica que es a nivel de su pared celular, la presencia de LPS, lipopolisacárido. Ok, vean aquí, un grupo muy heterogéneo, algunos con importancia clínica dentro de esta familia. Una de las características de esta familia, las enterobacterias, es que todas presentan un antígeno común enterobacteriano. ¿Dónde está ese antígeno común enterobacteriano? En el LPS. El LPS, y también se puede encontrar solo, ojo, y aquí está. En el LPS la endotoxina, ¿no? O el antígeno común. En el LPS está a nivel de la pared celular, ¿no? ¿Qué composición tiene la pared celular de un gram negativo, chicos? ¿Qué tiene? Peptidolicano grueso. Poco, no, delgado. Delgado, ¿no? Tiene espacio periplásmico, tiene una membrana externa, una membrana interna, ¿no? Y el LPS. El LPS está formado por 3 componentes. Uno de ellos es el polisacárido somático O, que lo vemos aquí, este de aquí, vean, justamente este de aquí. 3 capas, ¿no? 3 componentes, uno externo, interno y externo, medio, interno. El polisacárido O es la parte más externa, el antígeno antibacteriano común, enterobacteriano común, que es ese verdecito, aquí, que también puede estar solo, y en la parte más interna el lípido A. ¿Ok? Entonces, ¿para qué es importante a nivel de polisacárido somático O? Para la clasificación serológica. A nivel de polisacárido somático O se encuentran los diversos tipos de antígenos que van a determinar los serogrupos de estas bacterias. Entonces tenemos aquí clasificación serológica, puede ser a nivel de polisacárido somático O, a nivel de los antígenos capsulares o conocidos como antígenos K, y las proteínas flagelares o conocidos como antígenos H. Aquí está lo mismo. ¿Para qué me sirve el polisacárido, lipopolisacárido? El antígeno O inhibe fagocitosis. El antígeno H o flagelar para la motilidad, para el movimiento de la bacteria. Y la cápsula, ¿no? El antígeno K capsular inhibe unión por complemento. Tenemos que estas dos enfermedades diarreicas por Escherichia coli son las que prevalecen. Hemos visto 5 cepas, ¿no es cierto? La mayoría de infecciones, y no solamente cuadros gastrointestinales. La semana que viene que hablemos de ITU, sífilis del tracto urinario, vamos a hablar también de nuevo de Escherichia coli, que está relacionado 80% de las infecciones del aparato urinario. Y es la misma E. coli, pero que en este caso cuando genera cuadros de infección a nivel del tracto urinario se denomina UPEC, Escherichia coli uropatogénica. ¿Okay? Pero los factores de virulencia permanecen. ¿Okay? Entonces, tenemos aquí que genera varios tipos de infecciones, septicemias, meningitis neonatal, las ITU y cuadros de gastroenteritis. Si hablamos aquí
aquí este resumen, ¿no? De las cepas de E. coli, enteropatógena, enterotoxigénica. La enterotoxigénica, que habíamos dicho que es sus toxinas, está asociado a lo que se conoce como la diarrea del viajero. Esta persona que llega turista, ¿no? Un gringo que llega, ¿no? De viaje, y como quiere comer toda la comida peruana de una vez, porque todo es rico, ¿no? la mejor de las mejores comidas, ¿okay? la variabilidad, quiere comer todo apenas llega. Y pobrecito, lo que lo van a ver es un cuadro de diarrea, así acuoso, secretora. ¿Por qué? Por la toxina de la chichicola. ¿Ok? Otra característica, por ejemplo, los calentados, ¿no? En nuestro país tenemos como costumbre a nivel del desayuno comer comida del día anterior calentada, ¿no? Y después durante el día la persona está con un cuadro de diarrea por las toxinas. ¿Okay? Estos cuadros de infecciones gastrointestinales, chicos, ustedes lo van a ver en sus rotaciones por servicios por los hospitales, servicios de salud, en épocas de verano. En verano, infecciones gastrointestinales, y en invierno, cuadros de infecciones respiratorias, ¿no? Porque son todos estacionales. Que está relacionado a que en el calor las bacterias proliferan en mayor cantidad. Entonces aquí hablamos de dosis infectante, ¿no? Y si hablamos de una bacteria que produce toxina, esta también aumenta. La probabilidad de generar un cuadro infeccioso aumenta también. ¿Ok? Entonces, aquí también está asociado, por ejemplo, la enterotoxigénica, ¿no? A un niño que en todo caso va a una fiestita infantil y el niño se zampa todo lo que encuentra en la mesa de bocadillo, ¿no? Y después no tiene un coma diabético porque, en fin, pero en la noche, en la madrugada, el niño no puede dormir, está con un cuadro de diarrea, de vómitos, y a la mañana siguiente la mamá llega a ustedes en consulta y dice, por favor, que en emergencia, ¿no? Mi hijito está con un cuadro de diarrea, no he dormido nada, él tampoco, porque ha pasado la noche más. ¿Qué sucedió, señor, el día de ayer? Bueno, le llevé una fiestita infantil y él comió todo. Ah, ya, ¿ok? Entonces, siempre la historia, ¿no? Por detrás de lo que sucede con el paciente. ¿Ok? Entonces, son situaciones que se repiten de forma constante, o en todo caso va y come, si llega un paciente, ¿no? Con un cuadro de infección del cuadro de diarrea. Y ¿qué es lo que ha comido, señor, el día de ayer? Bueno, hace 12 horas. ¿Qué comió hace 12 horas? No, yo no he comido nada. ¿Qué comió, señor? Ah, no, es que lo que pasa es que en mi casa había chaufa, ¿no? Y lo calenté y comí chaufa recalentado. Ahí está, pues, la toxina. ¿Ok? Los famosos recalentados. ¿Ok? Entonces, esto es lo que también se conoce como diarrea del viajero, ya saben, ¿no? Una persona que llega de fuera y no está acostumbrado, ¿no? A la presencia de los microorganismos. Enterohemorrágica, la que mencionamos, ¿no? La enterohemorrágica, esa bacteria que tiene la toxina, ¿no? Las verotoxinas, o también conocidas parecidas a la toxina Shiga de la Shigella, que también genera cuadros así de disentería, la disenterial, y entra por el alimento, llega al torrente sanguíneo, ¿ok? Y comienza a destruir hemácias. Destruye hemácias, ¿no? Y después llega al riñón y comienza a destruir las células del riñón. ¿Qué es lo que se visualiza en el paciente? ¿No? Un cuadro de insuficiencia renal aguda por síndrome urémico múltiple. ¿Okay? La enteroinvasiva destruye tejidos porque tiene genes de invasión de tejidos, los plásmidos, sus plásmidos, y enteragregativa se agrega, ¿no? Formando las biopelículas. Entonces aquí vemos un poquito más. Esta es la enteropatógena, ¿no? La enteropatógena se caracteriza porque aquí, enteropatógena, son sus fimbrias, ¿no? Que van a estar asociadas a la colonización. Vean, hay acortamiento. Miren las microvellosidades, las vellosidades, su tamaño normal. Y aquí están acortados. Entonces, si se acortan, hay problema de absorción. Es la característica, ¿no? Mala absorción, diarrea acuosa. Esto es muy común, por ejemplo, en diarreas en niños, ¿no? Y una de las características es transmisión persona a persona. Cuando hablamos de la enteropatógena, dentro de sus factores de virulencia, tiene lo que se conoce como el sistema de secreción de tipo 3, a diferencia de la Campylobacter, que tiene el sistema de secreción de tipo 4. En este de aquí, ¿para qué le sirve el sistema de secreción de tipo 3? Le permite, vean, aquí por la pili,
¿no? Porque es por la formación de sus fimbrias, por su pili. La bacteria, que es esta aquí en verde, aquí este es el corte aquí, va a traslocar un componente que es el receptor de intimina. Está aquí en azul, ¿no? Se llama receptor traslocado de intimina, o también conocido como TIR. Es pasado de la bacteria a el enterocito, aquí. Y una vez que lo pasa, vean, se trasloca el receptor de intimina. ¿Por qué? ¿Por qué receptor para intimina? Porque la intimina está a nivel de las adhesinas de la bacteria. Entonces, lo que está haciendo básicamente la bacteria es pasar su receptor a la superficie del tejido para después ella unirse, que es lo que se ve acá. Ella le pasa el posible receptor de unión a la intimina y después, como ella tiene la intimina, se une. Ya linda, maravillosa, se quedó allí colonizada. ¿Ok? Eso es lo que va a hacer. Y con esto se estabiliza y destruye vellosidades. Y cuando destruye vellosidades, mala absorción, cuadro de diarrea. ¿Ok? Por las piliformadoras de ácidos. La enterotoxigénica, de nuevo, sus toxinas, termolábil, termoestable. Entonces aquí, ¿no? Los factores de colonización, adhesinas, fimbrias, sus plásmidos, que se van a unir a receptores glucoproteicos. Tengo aquí la bacteria. La bacteria tiene dos tipos de toxinas, que son las enterotoxinas. Eso quiere decir no hay inflamación. Tengo aquí termolábil, termoestable. Toxina termolábil se une al receptor tipo GM1, gangliósido, y va a ingresar en vacuola, ¿no? A la célula, al enterocito. Una vez que ingresa, como tiene la parte enzimática en el dominio A, va a actuar sobre la NAT. Aquí de nuevo, al actuar sobre la NAT, activa la adenilato ciclasa. Y esta adenilato ciclasa, al ser activada, va a provocar la acumulación de MP cíclico. Y esto va a estar relacionado a la producción de electrolitos, sodio, cloro, potasio. Y aquí, junto con la termoestable, también activa el GMP cíclico. ¿Y qué es lo que tengo? La producción de electrolitos que se pierden. ¿Y qué visualizo? Diarrea secretora. Y esta es la diarrea del viajero. De los turistas. Entonces, si tienen un caso clínico en el cual tienen un turista, ¿no? Ahí pueden pensar. Esa fue una pregunta del año pasado, no sé si se coloca este. Pero es clásico, ¿ok? Entonces aquí, ¿cómo se realiza la parte de la infección? Por consumo de agua o alimentos contaminados. Aquí no es por contacto, la anterior era por contacto. Esta es por consumo de alimentos contaminados. Y aquí, como no hay inflamación, no hay cambios a nivel histológico. Estas son enterotoxinas, ¿no? 4:30, ya ahorita termino con la de nuevo, me quedé atrasada. Con la Escherichia coli enteragregativa. La Escherichia coli enteragregativa forma ladrillos. Se va acumulando, estimula producción de moco, biofilm. Tengo a la bacteria con sus flagelos, ¿no? Reconocida la flagelina. Estimula proceso de inflamación, aquí, activación. Llegan los neutrófilos, van a fagocitar. Presentación de antígeno, la dendrítica, reconoce una bacteria patógena y ¿qué es lo que va a hacer? Va a producir citocinas. ¿Y qué va a estimular en este caso que me interesa? La TH17. La TH17 que produce interleucina 17 y que va a reclutar más neutrófilos para destruir a la Escherichia coli enteragregativa. ¿Qué es importante acá? Que en este proceso, ¿no? Se va a aumentar la producción de péptidos antimicrobianos. Beta defensinas, proteínas, tengo la presencia de inmunoglobulina A también y todo esto eventualmente ayuda en el control de la infección. ¿Ok? Entonces, tiene las toxinas y es un cuadro de diarrea acuosa. Inclusive, si genera un cuadro de diarrea persistente crónica en niños, hay un porcentaje que está relacionado a niños. Por ejemplo, en un 5 o un 10% de niños puede ocasionar, ¿no? Retraso en el crecimiento, alteración. Esta es la enterhemorragia que les había explicado, la verotoxina, la toxina Shiga, ¿no? Que se une al GB3. ¿Dónde está este receptor para la verotoxina? En las vellosidades y en el epitelio renal. Por eso es que está asociado al cuadro de insuficiencia renal.
¿ok? Entonces aquí, efecto directo, una colitis hemorrágica, destrucción de mucosa, síndrome urémico hemolítico. Vean aquí la toxina, ¿no? Se une aquí a nivel de las células del endotelio, altera la producción de proteínas y la célula muere. Esta célula muere, se terminan formando alteraciones como microtromos, o célula necrótica. Y aquí también, ¿quiénes son los más comunes? Los serotipos que están relacionados, el O157 hasta el H7, O104H4. ¿Ok? Consumo de alimentos contaminados. Esta es la enterinvasiva, ¿no? Los serotipos más comunes, O124, O143, O164, su mecanismo de invasión semejante, piensen en este y piensen en la Shigella, igualito, ¿ok? Hace transitosis la bacteria, es fagocitada, pero a nivel del macrófago se va a escapar de la vacuola y se escapa e invade los enterocitos, pero antes de escaparse va a provocar la muerte del macrófago. Este mecanismo de muerte está asociado a la producción de citocinas inflamatorias, como la interleucina 1, porque activa caspasa 1. Entonces aquí tengo un mecanismo de piroptosis, ¿ok? Porque el macrófago muere, pero no es una muerte silenciosa, es una muerte que libera componentes inflamatorios. Entonces tengo interleucina 1, por activación de caspasa. Entonces esta bacteria se libera, ingresa al enterocito, ¿no? En forma de vacuola, pero se escapa de la vacuola porque no pasa nada para ella, ¿no? Altera el citoplasma a nivel del enterocito, forma las colas de actina. Cuando hablen de formación de colas de actina, relacionen a que va a facilitar el movimiento de la bacteria a nivel de la célula. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer las colas de actina? Le va a permitir a la bacteria moverse de una célula infectada a una célula no infectada para favorecer la infección. Entonces, salta de una célula a otra célula y va infectando. Y al infectar va generando más destrucción en el epitelio. ¿Ok? La Shigella, una de las características importantes es que tiene una dosis infectante, que les había mencionado, 10 a la 3. Y la Salmonella aquí 10 a la 5 a 10 a la 8. El mecanismo de la Shigella semejante al mecanismo de la enterinvasiva. Transitosis, activación de macrófagos, liberación de citocinas inflamatorias, ¿no? Reconocimiento, activación de natural killer, interferón gamma, la activación de la respuesta. ¿Cómo lo veo en el laboratorio? Cuadro de disentería, ¿no? Moco, sangre, en heces. Por una coloración McConkey, ¿no? Es lactosa negativo. ¿Y cómo se puede diferenciar de una salmonela? Por el avareces, ¿no? La salmonela es la que realiza por la presencia de las colonias negras, por la presencia del sulfuro de hidrógeno, ¿no? La Shigella, ¿ok? Y la semana que viene, ¿qué hora es? Yo me sigo atrasando. Okay. La semana que viene, y del COVID todavía. Bueno, la semana que viene no hay revisión, no hay nada, voy a dedicarme a hacer esto, ¿no? Porque es que también por la revisión y los exámenes a la tiempo. Entonces, a partir de la próxima semana vemos biblionasia, voy a hacer COVID y voy a hablar de ITU. Ok, entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, porque en este ya hice cambio. Es solamente Biblio. Porque ya Capi ya lo hice. Es solamente Biblio. Ok, chicos. ¿Qué era eso? Chicos, a ver, un minuto. 4:50, son 4:40. 10 minutos. 4:50 retomamos con el grupo 1. Ok, 4:50 aquí. Aquí. No se me estresen y no van a correr hasta arriba. Aquí, 4:50. Y el primer grupo no.